Fake news, audios virales falsos, temor en general, todo esto ha llegado a nuestros celulares, a las redes sociales, de medios periodísticos, de vecinos. En general se está dando mucho en los últimos días, pero principalmente en horario nocturno, a partir de ayer a las 18 horas. ¿Qué está sucediendo en la ciudad de Rosario, más allá de la situación compleja, pero de diferentes actores que están aportando al descontrol, a la fake news? Vamos a escuchar al ministro Claudio Brilloni con respecto a esta situación que se está brindando y dando a la fake news. La viralización de audios y videos falsos. Bien, primero, si tratamos de analizar las expresiones esgrimidas en estos audios, lo primero que tengo que decir con contundencia y categóricamente es que no tenemos ningún indicio, ningún elemento que nos permita ratificar o confirmar ni aproximación estos dichos que, como usted bien catalogan, lo consideramos fake news, falsas noticias, que lo único que han hecho es inducir a la confusión, a la preocupación, a la intranquilidad de la gente. Por eso, independientemente del trabajo de prevención y de reforzar con patrullajes los lugares como Cerámica, Rucci y alrededores, obviamente también estamos trabajando con la investigación, porque tenemos que dar con el paradero de este irresponsable para ponerlo a disposición de la justicia. ¿Qué creen que hay detrás de estos mensajes? ¿Qué se está buscando? ¿Cuál es el objetivo? No, seguramente instalar la preocupación, la intranquilidad, la confusión. Es cierto que estamos viviendo momentos de complejidad, que son momentos difíciles, que los recursos que estamos poniendo en calle no alcanzan porque faltan muchas otras cuestiones. Cuando escuchamos a un funcionario decir necesitamos más allanamientos, bueno, esto lo tenemos que decir enfáticamente, necesitamos más allanamientos. Ahora, si nosotros tenemos un sistema judicial tan harto complejo como el que tenemos, y seguramente los allanamientos no van a salir con la celeridad que las circunstancias lo requieren. Ahora, ministro, con respecto, y le retomo esto de los falsos audios o de videos viralizados, ¿han notado que algunas, hasta fotografías, no son de casos recientes, otro que no corresponden a la ciudad de Rosario? Estoy hablando específicamente también de videos en situaciones muy, pero muy violentas que se reflejan allí. Sí, bueno, justamente esto evidentemente termina de ratificar esto de catalogarlas como fake news. Habida cuenta que no solamente son audios, también han salido en otras redes como Instagram, y estas fotos y estos videos que pudimos ver, creo que ya toda la comunidad rosalina, no se condicen en nada con lo que nosotros vemos en las características de los barrios de Rosario. ¿Qué sucede con las escuelas? Entendemos que hay muchas amenazas, algunas han dejado de dar clases, han tenido reuniones esta mañana con referentes de cada una de ellas. Sí, más la estamos teniendo todavía a la reunión con los maestros, con los delegados regionales del Ministerio de Educación, estamos en permanente contacto con el Ministerio de Educación para ponernos a disposición. Este es el trabajo que también lo tenemos que hacer mancomunadamente. Habida cuenta de que esta intranquilidad que tienen producto de las amenazas, también tenemos que trabajarla con investigación judicial, con prevención y articulando ambos espacios, Ministerio de Educación y Seguridad, para poder brindar el marco de protección y de seguridad que no solamente los maestros, sino los padres piden. A veces los padres van a las escuelas y piden, exigen las medidas de seguridad pertinentes para los chicos. Bueno, en ese sentido nosotros vamos a estar acompañando los horarios de ingreso con corredores seguros, dinámicos y flexibles, como así también con aquel colegio que se considere que tengamos que poner un patrullero en la puerta, lo pondremos. Ahora, ¿es posible esto, ministro? Digo, que ya está por la visión propia, que es cuidar las infancias, que tenga que haber patrulleros en ingreso o en egreso justamente de los chicos, y hasta este temor que a veces llega un audio falso de una escuela que puede tener algún tipo de incidente y los padres toman la determinación de no mandar a los chicos hasta por las dudas? Bueno, este es el nivel de agresividad que se exacerba sobre todo en los barrios de vulnerabilidad y de conflictividad social. Esto implica que tengamos que reforzar diariamente el trabajo de inteligencia criminal, de investigación judicial y de prevención,
La buena noticia es que a los recursos humanos también estamos proveyendo a la policía de la provincia con más recursos logísticos, como por ejemplo vehículos patrulleros. En el día de ayer ya se incorporaron al patrimonio de la policía de la provincia de Santa Fe 40 patrulleros 0 kilómetros, se refuerzan con 20 más, con lo cual ya a partir de entre hoy y mañana vamos a tener 60 nuevos patrulleros 60 kilómetros, que son parte de los 120 patrulleros que se han comprado últimamente a través del acto licitatorio correspondiente. Maestro, ¿se garantiza la posibilidad de que las escuelas abran las puertas y se den clases normalmente para el próximo lunes? Solo tenemos que propiciar las condiciones adecuadas para que las escuelas sigan trabajando normalmente. Por eso es la reunión que tuvimos hoy. Vamos a establecer un contacto más estrecho, más fino con los maestros, con los directores de escuela, con los representantes de los gremios, porque necesitamos que los chicos sigan viviendo su etapa de crecimiento, de desarrollo, de educación, en el lugar donde tienen que estar, que es la escuela, y nosotros como Ministerio de Seguridad tenemos que propiciar las condiciones para que ello ocurra. Ministro, esta semana hubo una conferencia de prensa del intendente de la ciudad, Pablo Hacking. Si bien destacaba su trabajo en cifras y estadísticas que él expresaba, manifestaba que hay 70 móviles para cuidarnos a los rosarinos, 70 patrulleros, un patrullero cada 17.740 habitantes, y sería cada patrullero tiene asignada 258 cuadras. ¿Cómo se hace con este número y con esta cifra que hasta en otros departamentos de la provincia de Santa Fe son más altas? ¿Se pueden traer patrulleros aquí en Rosario de otros departamentos justamente de la provincia de Santa Fe, dada la situación que estamos? El plan estratégico de seguridad que nosotros tenemos es para toda la provincia. Obviamente que Rosario tiene la prioridad, no solamente porque tenga más población, sino que también tiene otra complejidad que tenemos que atender. Si nosotros decimos que tenemos tantos patrulleros, por ejemplo 70, obviamente nos estamos olvidando de un montón de otras cuestiones, como por ejemplo las consignas fijas. Nosotros a un juez fiscal que nos pone una consigna fija, no le podemos decir no, ni sí, tenemos que directamente cumplir. Esto obviamente que nos resta flexibilidad, que nos resta dinamismo, pero también es cierto que a veces esos 70 patrulleros hasta pueden ser menos. ¿Por qué? Porque cuando se hace una detención y la policía de la ciudad de Rosario en lo que va del año ya lleva 1.200 detenciones en prevención del delito, 250 incautación de armas de fuego, la mayoría calibre 32, 38 y 9 milímetros. ¿Qué implica esto? Que haya que llevar adelante un montón de actuaciones judiciales, traslado de detenidos, traslado de efectos incautados, que a veces hay que echar mano a esos 70 patrulleros. Por eso creo que esta incorporación de nuevos patrulleros va a traer un paliativo a la situación que tenemos. Ahora, con la propia utilización y los diagramas de los patrulleros, por ejemplo, allí observamos una situación de una pelea de unas jóvenes que se citaron allí en la zona oeste de la ciudad y una enorme movilización de policías por esa pelea y por esa cantidad de gente que se había juntado allí en la zona de Seguí Rullón. ¿Por qué se dio ese estilo de operativo con tantos policías? ¿Qué pasaba allí o qué podría llegar a pasar? Bien, primero hay que tener en cuenta que había 350 personas aproximadamente, jóvenes, varones, jóvenes, mujeres, con lo cual en un estado de situación de estrés o crítico, llevar adelante una actividad de contención con 2 o 3 policías no es una tarea sencilla. Entonces hay que tener un número adecuado para no tener que llegar a una violencia extrema en el accionar policial para hacer cesar una incidencia que puede ser una pelea, pero ¿qué pasa? Hasta ese momento, fíjese que a partir de las 19:18, porque me tomé el trabajo de controlar la llamada 911 que había por este incidente, a partir de las 19:18 horas, sendas llamadas entraron a 911 dando cuenta de que en el lugar se estaba produciendo un incidente. Obviamente el vecino no sabe de qué incidente se trataba, no tiene por qué explicarlo ni saberlo,
La palabra del ministro de Seguridad, Brilloni. Esto en el interior de la sede de Gobernación. ¿Qué pasa afuera? ¿Pero qué pasa afuera? Hay una manifestación, está Feni, Rubio. Feni, contanos qué es lo que está pasando afuera. Hola. Analías, Juan Pedro, precisamente tiene que ver con uno de los hechos de violencia que se han vivido en la ciudad en el día de ayer, la muerte de un remisero, de Raúl, de Villa Gobernador Galvez. Él estaba trabajando y termina siendo asesinado en la zona sur de Rosario. Es por eso que se convocaron en un primer momento sus compañeros, sus amigos, sus colegas, frente a la municipalidad de Villa Gobernador Galvez para darse cita aquí frente a Gobernación, porque estamos también con el intendente de Villa Gobernador Galvez, Alberto Ricci, para que nos diga, bueno, la razón de la convocatoria la sabemos, pedido de justicia, pero ¿por qué han venido aquí hasta Gobernación? Bueno, lo que venimos a pedir con todos los compañeros remiseros es un pedido de seguridad, ¿no es cierto? Lamentablemente hemos sufrido esta muerte de esta persona ayer, anoche, y bueno, la verdad que ellos son empleados que trabajan las 24 horas durante toda la región, o sea, no es solamente en Villa Gobernador Galvez. Hemos hablado con el ministro, ellos vinieron hasta la municipalidad, hemos hablado con el ministro nos va a recibir aquí ahora en estos momentos Claudio Brilloni aquí en la oficina del Ministerio de Seguridad y bueno, por eso venimos acá y acompañando todo esto y que queremos seguridad, no queremos otra cosa, ¿no? En este caso es asesinado en la ciudad de Rosario, pero pertenece a la comunidad de ustedes, unas ciudades muy cercanas, muy hermanas en un montón de aspectos. ¿Les dieron algún pedido particular que le hayan hecho a los trabajadores? Bueno, lo vamos a hablar con el ministro, lo que necesitamos es mayor seguridad. En todos lados, no solo a los remiseros, sino a la sociedad civil también. Entonces, bueno, lamentablemente se dan estas situaciones porque hemos perdido la vida de una persona que muchos años de trabajo con familia y no queremos que esto siga sucediendo, no solo, como te dije antes, en Villa Gobernador Galvez, sino en ningún lugar, ¿no? Porque la cercanía que nos une, también la problemática. Gracias. Estamos acá con compañeros, con colegas, decimos, bueno, los ánimos no son los mejores, chicos, porque realmente hay una situación muy compleja que se está viviendo. Pero pará, cálmate. Toda la tarde el dueño de talleres recibió amenazas. Toda la tarde pidiéndole los datos del remisero que llevó al pibe el casero al 1700. Toda la tarde el hijo de puta. Ese que le pegué, yo le pegué. Ese hijo de puta no fue capaz de decirle a nosotros que andamos laburando y decirlo, lo está amenazando, no. A ver, vamos para poner en contexto. El día anterior hubo un asesinato en Galvez. De un remisero, la misma cosa. De un remisero. ¿Qué pasó con ese remisero? El chofer se fue porque lo mataron antes de subir al auto. Bueno, pasó eso. Al otro día la gente esa empezó a llamar por teléfono a la remisería y pidiendo los nombres del chofer. Él ya sabía al hacer... ¿El chofer asesinado o de todos ustedes también? De todo. Ella sabía que iba a pasar esto, pero no le avisó a los remiseros, ¿entendés? Él es el dueño de la remisería. No le avisó al dueño de la remisería. El chofer fue regalado. A mi tío lo mataron como un perro y todos sabían que fue regalado el chofer. Yo soy el sobrino. A mi tío lo mataron como un perro. ¿Sos él del homicidio de anoche? Del homicidio de anoche, sí. El remisero que mataron a nuestro trabajador. Discúlpame, o sea que la remisería estaba amenazada. La remisería estaba amenazada hace un par de semanas. Y el día anterior habían matado un pasajero. Un pasajero, no sé, por arreglo de plata. Esto es una diferencia de plata que ellos hacen muchísima plata. ¿Había denuncias, algo? Supuestamente sí hubo denuncia, pero cuando fue la fiscal a la noche que mataron a este remisero, ahí sí él vio los mensajes. Ahí sí. Cuando mataron a Raúl vio los mensajes. Mandaron los mensajes a la fiscal. Hicieron la denuncia. Eso está mal, eso. No, por supuesto. Ahora, ¿cómo siguen ustedes? Lo tendrían que haber reunido a todos los remiseros y decirle, mirá, tuvo una amenaza, vamos cerrados, decían ustedes. No, él lo mandó como carne de cañón. ¿A Raúl quién le pide el viaje y cómo es que termina acá en Rosario? De la remisería, piden viaje a Pavona al 4900. Se suben, se ocupan a 4 cuadras, 3, le meten un tiro en la cabeza, de la nuca, y después le meten 2 tiros más en la cabeza. No le robaron la recaudación, no le robaron el reloj, no le robaron el celular. ¿Pensás que ustedes creen claramente para la mensajería? Un mensaje porque no pagaron lo que pedían. Están ustedes que son los trabajadores. Claro. ¿Cómo van a seguir? Digo, porque ahora el temor es mucho mayor, imagino. Sí, no sabemos. No se puede trabajar así.
¿Vos también sos remisero? Somos todos remiseros, todos estamos unidos. Pero de la misma remisería. Sí, de todos lados, acá estamos de todos lados, no hay una sola remisería. Digo, pero ahora como siguen trabajando... No hay remisería, somos todos Digo por las amenazas particulares. No, yo no soy de la misma remisería. ¿Y cómo vas a trabajar ahora con mayor? Tenemos que seguir trabajando porque tenemos que trabajar, tenemos que seguir. Bueno, chicos, da la sensación de que estarían por ser recibidos, o bueno, por lo menos en lo que concierne al intendente de la vecina localidad, los remiseros han parado sus unidades por calle Santa Fe, entre Moreno y Dorrego. También van a estar aquí afuera, son alrededor de 100 trabajadores, familias que realmente están muy convulsionadas por todo lo que ha pasado, y esto que vamos a poner en claro. Hay un remisero que matan hace unos días atrás. A raíz de eso, y por lo que dicen acá los trabajadores, estuvieron recibiendo amenazas, no solamente en ese momento, tal vez anterior, porque se encuentran en el día de ayer. La fiscal dicen que lo encontró en uno de los celulares, después de que va tras la muerte de Raúl, que este es el último remisero, el que murió asesinado en zona sur. Con esos mensajes se dan cuenta, porque después se los mandan avisándoles a ellos también de que había amenazas. Es decir, Raúl no sabía, por lo que ellos explican hasta ahora, que pesaba una amenaza sobre la remisería, y que los propios trabajadores podían terminar siendo víctimas de esta situación, que tal como la están planteando ellos. Sí, bueno, el enojo de los remiseros es que no les avisaron lo que estaba pasando en la remisería, por eso el enojo que esto al sería dueño de la para remisería. la remisería, no para el chofer que manejaba, o sea, no para los choferes. Feni, te dejamos trabajando en el lugar, lo sumamos para entender un poco de qué se trata Agustín Lago. Bueno, buen mediodía para todos. Voy a traducir lo que acabamos de ver en vivo, que por supuesto mucho puede no comprenderse más allá de la situación en vivo que se está dando. El miércoles por la noche hubo un homicidio en Villa Gobernador Galvez, en la esquina de Caseros y Libertad. Un joven de 25 años, Carlos Fernández, estaba esperando un remis de la remisería Talleres, y mientras aguardaba en la vía pública, en la calle, este remis, lo atacan a tiros y lo matan. El domicilio de la víctima de este crimen ocurrido el miércoles por la noche es en Barrio Tablada, en Chacabuco el 3400. Se hizo un enroque prácticamente en el hecho, si tomamos en cuenta el homicidio de anoche de Raúl Benítez, remisero de la misma empresa, Talleres, que desde Villa Gobernador Galvez llevó a 2 personas hasta Tablada, Doctor Riva y Alem, y cuando frena le dan al menos 2 disparos por la espalda y no le roban. Por eso es que acá los trabajadores de la empresa Talleres están llamando la atención sobre la actitud del dueño de la empresa. ¿Por qué digo esto? Porque el crimen ocurrido el miércoles en Villa Gobernador Galvez, cuya víctima tiene domicilio en Tablada, motivó en la investigación incipiente de la fiscal Carla Serliani que fuera demorado el remisero que iba a ir a buscar a la víctima de la empresa Talleres. Ese remisero quedó en libertad posteriormente porque, según la fiscal, no tiene ningún elemento para vincularlo con el crimen. El primer crimen del miércoles. El miércoles por la noche. Y acá estamos escuchando a los empleados de la empresa de remises Talleres decir que desde el crimen ocurrido el miércoles por la noche hasta ayer a la noche, la remisería recibió varias intimidaciones de personas que seguramente pueden estar detrás del último homicidio, el de anoche, el del jueves, ocurrido en Tablada. Lo que dicen es que las intimidaciones fueron en pos de conseguir información sobre los remiseros. Exactamente. Y que nadie les avisó a los remiseros. Por eso seguramente va a haber una conexión entre los dos hechos. No sabemos bien. El móvil no se sabe. El de ayer, la línea más débil es la de homicidio en ocasión de robo, porque las pertenencias estaban en poder de la víctima. Claro. El miércoles por la noche tampoco existe un móvil claro. Lo que sí tenemos por parte de la víctima son detenciones del año 2016, 2017 con revólveres, pero no hay una motivación clara al respecto. Y no había mensajes anteriores al del miércoles para la remisería. Según los empleados, según los empleados, hace semanas los empleados dicen esto, ¿no? Sí, porque claro, es una situación. Los mandan a trabajar y de remisería venía al menos recibiendo mensajes. Sí, el crimen del miércoles lo investiga la fiscal Carla Serliani, el de anoche el fiscal Adrián Espelta. Seguramente las dos causas las van a tener que unificar en una misma unidad o en un mismo escritorio, porque evidentemente hay indicios que pueden conectarlos. Habló el ministro de Seguridad Brilloni sobre esto. Estamos con Pedro. Pedro.
A ver si nos escucha, Pedro. Habló el ministro sobre el asesinato del remisero de Villa Gobernador Galvez. Puntualmente hay tantos temas. Lo escuchaba atentamente a Agustín Lago, Analía, Juan Pedro haciendo una referencia con respecto a este último crimen. Estamos hablando de 122 muertes, obviamente lo que va en el año, lo acaba de confirmar el ministro, 121 fueron con armas de fuego. Digo esto también por en el marco, en el contexto propio de la violencia y cómo se solucionan o terminan las vidas de algunas personas. Y puntualmente en este hecho, ¿qué ha pasado? El análisis, el contexto, la investigación, la marcha también que se está desarrollando aquí a metros de donde estamos nosotros estamos ubicados dentro de Gobernación, en la puerta y en el acceso por calle Santa Fe. ¿En qué está parada la investigación y los fiscales con respecto a esto que ha sucedido con este remisero de Villa Gobernador Galvez, para poner un poco también más de claridad en la propia investigación, la palabra también del ministro Brilloni? Bueno, obviamente solo tenemos una investigación que empezó en el momento mismo del fallecimiento de esta persona. En un momento dado se detuvo a una persona de sexo masculino, sospechado de haber estado en el hecho de tener algún tipo de vinculación. Ya está en libertad porque no logró probarse su participación. Así que nosotros, a través de la Agencia de Investigación Criminal y con la Fiscalía del Ministerio Público de la Acusación, estamos llevando adelante las investigaciones porque esto tenemos que esclarecerlo. Y la Policía de la Provincia de Santa Fe, en lo que va del año, también ha esclarecido muchos hechos delictivos, muchos hechos graves como homicidio, dando con el autor, incautando el arma, haciendo allanamientos. Es un trabajo conjunto que obviamente hay que reforzar y potenciar, que con los jueces y con los fiscales. Bueno, ahí está la palabra del ministro Brilloni, de Seguridad. Volvemos, Pedro, desde el interior de la sede de Gobernación, mientras vemos, Ana, también lo que sucede afuera. Claro, vamos a ver qué pasa. Están los remiseros de Villa Gobernador Galvez, de distintas empresas, solicitando esto, ¿no? Seguridad, y quejándose de que esta remisería ya recibía los mensajes de antes, al menos para con los dueños. Te dejamos, Pedro. La tenemos a Feni afuera, Feni. Bueno, sigue aquí el reclamo, ahora están llevando adelante aplausos, no les están abriendo las puertas, entendemos, bueno, que tiene que ver también con una cuestión de seguridad. Vemos también al intendente de Villa Gobernador Galvez que está esperando para que le den el ingreso, al menos a él. Los remiseros van a quedarse esperando afuera, seguramente por el resultado de esa reunión, porque, como ustedes mencionaban, no se sienten muy desamparados, no solamente por lo que ya vienen reclamando desde hace bastante tiempo, que tiene que ver con un mayor control policial las 24 horas del día, entendiendo que es un servicio que está precisamente tanto durante el día como por la noche, como así también por estos últimos dos casos, en especial en el caso del día de ayer, donde sienten que este remisero se podría haber salvado, Raúl, si la empresa para la cual trabajan, para esta remisería, hubieran dicho lo que estaba sucediendo, que pesaba sobre ellos una amenaza. Es por eso que están hoy todos aquí convocados a la espera de una respuesta, no solamente por el Ministerio de Seguridad, sino también pidiendo justicia. Feni, muy breve, ¿cuántos policías hay presentes allí? A ver, alrededor de 20 son de la motorizada, también se ven unos 4 patrulleros entre lo que es Santa Fe y Moreno, que es donde estamos nosotros ubicados. Son alrededor de, sí, o tal vez un poquito más de efectivos, porque ahora veo que están bajando de algunas de las unidades que están más adelante. Tanto policía en patrullero como la motorizada están aquí para mantener, si se quiere, el orden, porque bueno, tengan en cuenta que los ánimos no son los mejores. Incluso hace minutos, ustedes lo han podido compartir, se vivió un incidente aquí entre las propias personas que están en esta protesta. Claro, pero bueno, sí, los ánimos no son los mejores, igualmente como que da la impresión de un operativo amplio para gente que viene a manifestarse porque quiere trabajar y porque quiere pedir seguridad. Bueno, aparte estamos hablando, y lo dijo el intendente esta semana, ¿no? La poca cantidad de efectivos, la poca cantidad de móviles, lo confirmó de hecho recién el mismo ministro de Seguridad, 70 patrulleros, si bien se van a incorporar
en los próximos días más, pero estamos hablando de 70 patrulleros y algunos tienen que ser utilizados para asignaciones judiciales. Claro. Y tenemos este operativo y ahí están importante todos juntos, en Gobernación. claro, todos juntos. Claro. Lo que sí nos dicen que Fénix espera una mayor cantidad de remiseros desde Villa Gobernador Galvez. Sí, nosotros cuando estuvimos hace un rato nada más aquí en la vecina localidad, eran un poquito más, algunos están viniendo, también es lo que nos confirman, porque bueno, en la medida que se fueron enterando y que también se conocen más detalles de toda esta situación, se está dando cita en este lugar. La mayoría ha dejado los móviles, las unidades, por calle Santa Fe, así que también atención a quienes estén circulando por la zona, porque calle Santa Fe, entre Moreno y Dorrego, está cortada precisamente porque han estacionado los autos en las dos manos, digamos, que van hacia el norte, y bueno, para poder descender y estar aquí a la espera de esto que se hablaba, ¿no? La reunión que, según Alberto Ricci dijo, tiene ya prevista con el ministro de Seguridad. Bueno, vamos a esperar entonces, vamos a esperar esta reunión a ver qué es lo que pasa ahí con todo este operativo que hay. Lo seguimos sumando a AUS para saber qué es lo que pasa. Claro, porque en el medio de todo esto, videos, audios que se viralizaron durante la noche y durante la semana también, generando incertidumbre, aumentando el nivel de miedo y de temor en parte de la población. Como bien dice la portada en estos momentos de 2 a 14, mensajes, en realidad también fotos, videos y audios con falsas noticias. En realidad hay que empezar a comprender, a reflexionar mucho de lo que hacemos, no solamente en la práctica periodística, sino también con nuestros teléfonos. Muchas veces nosotros, por temor, por miedo, reenviamos situaciones que nos parecen que está ocurriendo o que pudo haber ocurrido en Rosario, y las retransmitimos, las reenviamos, algunos la publican vía redes sociales sobre todo, creyendo que esto ocurrió, ocurre o que puede incluso ocurrir, y por eso es que se va contagiando esta situación de miedo, de terror, de pánico, bien fundada. ¿Por qué bien fundada? Porque llevamos en Rosario 122 asesinatos, en el departamento Rosario 122 asesinatos, 20 de ellos en mayo, porque llegamos a la situación en Rosario en los últimos años de que balean domicilios de jueces, de policías, edificios judiciales, estaciones de servicio, escuelas, restaurantes, canales de televisión. ¿Cómo no va a ser probable mucho de lo que ocurre en cuanto a los mensajes falsos si la realidad misma se va superando día a día, si los límites se van corriendo a diario? Completamente verosímil, ¿no? Esa situación que señalás, Juan Pedro, es lo importante, pero que algo signifique o que sea viral no significa que sea real. Y ahí es el eje de la cuestión a la que en realidad vamos a hacer un breve comentario, porque ayer pasaron varias cosas desde las 19:15, según dijo recién Brilloni, que tiene que ver con la difusión muy amplia que tuvo en Twitter y sobre todo vía WhatsApp, algunas situaciones que estamos destacando en la portada. Una de ellas tenía que ver con la convocatoria de una pelea de dos jóvenes que se citaron en inmediaciones de lo que es Boulevard Seguía, el 5300, 5400, para pelear. El de Eliot. Exactamente, en el Polideportivo de Eliot. Y allí hubo unas 300, 350 personas, según dijo recién el ministro, que no solamente fueron a ver cómo se peleaban dos mujeres, sino hasta el motivo, circularon flyer, filmaron la pelea, cómo quedó cada una después, cómo fue el trance de la pelea. Una situación cuanto menos llamativa. Muchas veces hablamos y llamamos a la reflexión con respecto a la naturalización de la violencia. Y al consumir y a retransmitir también este tipo de imágenes, en cierta forma también uno lo está, además de consumiendo, lo está naturalizando o incluso lo puede estar banalizando. Pero esto es un llamado a la reflexión, por eso digo en su conjunto, para entender mucho de lo que está pasando o por qué pasa lo que está pasando o lo que pasó específicamente anoche. Pero en simultáneo, mientras se realizaba el operativo policial, destacábamos unos 20 móviles que se apostaron en este lugar, producto de la cantidad de gente que fue por esta pelea. Trasciende una balacera a una escuela ubicada en Pampa y Provincias Unidas. Balacera que ocurrió, pero balacera que no ocurrió ayer, balacera que ocurrió el día martes. Y trasciende en medio del operativo, lo cual te puede hasta incluso llegar a hacer inferir, mientras tenés 20 patrulleros, porque dos chicas están peleando, están baleando una escuela. Bueno, en realidad técnicamente no fue así. Es decir, el hecho ocurrió, la balacera a la escuela, no ponemos en duda, ocurrió, están las marcas de las balas. La escuela, como tantas otras, es objeto de amenazas
objeto o escenario donde también se dejan carteles con mensajes entre personas que están presas o entre personas que operan en el territorio también. Pero no fue lo único que ocurrió ayer, a la tarde-noche, a la noche, porque después, recién teníamos 2 móviles apostados sobre el mismo hecho, hubo un crimen en Barrio Tablada, en Doctor Riva y Alem, donde mataron a este remisero Raúl Benítez, oriundo de Villa Gobernador Galvez. Pero inmediatamente, y casi como de forma consecutiva, empezamos varios a recibir la foto del cuerpo de la persona asesinada, en esta situación morbosa que muchas veces se da en WhatsApp y en Twitter, pero que la foto de la víctima no correspondía con la víctima del homicidio de ayer. Muchos retransmitieron por morbo la foto de la persona que supuestamente habían asesinado ayer, pero en realidad es otra víctima de otro homicidio que ocurrió este año en Rosario, que tiene que ver con el carrito de comida Milton. Imagínate la familia de esa persona viendo nuevamente... ¿Quién empieza? El ministro dijo que hay una investigación, que van a tratar de llegar al celular desde donde se envió el primer mensaje en este sentido. Sí. ¿Quién hace esto? Es muy difícil, es difícil establecerlo, Juan. Es muy difícil establecerlo. Si querés, podés iniciar vos mismo una cadena viral de WhatsApp. Basta con que el contenido sea fuerte, tenga impacto y haya un contexto de verosimilitud para que básicamente se inicia esa cadena de difusión o de viralización. De hecho, ayer, y continúo en orden cronológico de estas viralizaciones, como bien dice la portada, algunas falsas noticias, otras exageraciones de hechos que ocurrieron, se mandaba un doble crimen, 2 cuerpos acribillados, personas que supuestamente primero habían sido asesinadas en Nuevo Alberdi, después en La Cerámica, después en zona cero. No ocurrió el doble crimen. O por lo menos no ocurrió ayer, porque doble crimen lamentablemente en Rosario ocurren. Y triple crimen y un montón de cosas más pasan graves en Rosario. Una cosa no quita la otra. Esto ayer no ocurrió. Y se propagó vía WhatsApp con el sentido de dar, por lo menos de forma inquieta, la pregunta de, che, mataron a 2 personas acá, ¿qué pasó? Y en simultáneo se viene dando desde la semana pasada, lo contamos el lunes en de 2 a 14, estos mensajes de voz vía WhatsApp que se vienen dando en la zona norte, de un toque de queda narco, que después de las 18 nadie tiene que salir de la casa, hay mucha gente que realmente no sale de la casa, después de las 20 horas, por el miedo, por la inseguridad, pero por la violencia, cosa que ya ocurría antes de estos mensajes. No sabe qué es el toque de queda. Exactamente. Y hay gente que no sale de la casa igual por el miedo. Lo que pasa es que todo junto, en un mensaje, la verdad, si no podemos destrabar todavía las comunicaciones telefónicas que parten de las cárceles, vamos a estar re lejos de encontrar a alguien que viraliza esto. Lo que pasa es que todo junto, puesto al lado de algo que sí ocurrió, que fue el mega operativo por esta convocatoria de chicas, de una pelea de chicas terrible, la violencia, hablemos de un montón de cuestiones, y que se veían que eran todos jóvenes, que eran todos chicos que asistían a la pelea, un mega operativo en donde se bajaron un montón de policías con balas de goma. Entonces... ¿Cuántas veces viste una represión policial en una convocatoria de este estilo, Ana? Pocas veces, no, pocas veces, y no es menor. No lo vi con los portuarios cuando rompieron con la puerta del Consejo Municipal, no lo vi con un montón de cosas. En La Cerámica en 5 días mataron a 3 nenes de 15 años y no hubo esta saturación policial, y lo decíamos en 2 a 14. Hasta, yo no sé de seguridad, pero podría haber sido peligroso para el resto de los jóvenes que serían todos espantados corriendo cuando vos tenés que contener, lejos de bajar con balas de goma. La verdad, eso pegado, que eso sí ocurrió. El operativo, las chicas la pelea, eso sí ocurrió. Después dejaremos para otro capítulo la violencia. La respuesta estatal a eso, pegado a lo otro, y claro, y sí, más verosímil aún. Y en la zona donde fue esta pelea, después empieza a circular un video de un alumno de una escuela de esa zona, también herido supuestamente de bala, sacado por un policía con una escopeta del propio establecimiento educativo, hecho que hasta las 2:27 no está constatado que eso haya ocurrido, que no haya ocurrido ayer que haya ocurrido ayer específicamente. Por eso digo, ¿por qué mucho de este material se propaga? Genera el objetivo final, que es el miedo o el temor. Primero, que ya vivimos con miedo y temor. ¿Por qué? Por el propio contexto de inseguridad, de falta de control territorial de la policía. Eso por un lado, y ese es un factor determinante. Y el otro, porque esto pasa en Rosario. Tal vez yo termino de hablar y existe alguna de las situaciones que acabamos de señalar que no ocurrió y ocurre posteriormente. ¿Por qué? Porque en Rosario ocurre lamentablemente hechos de violencia desmedida en muchas de estas situaciones que pueden generar este tipo de contexto que nosotros estamos mencionando.
Lo que le quitaría también y pondría a la gente también en calidad de víctima es la responsabilidad. Uno viraliza algo que duda, pero claro, el temor hace que uno no sepa qué es lo real y lo real falso, y ¿no? qué es lo peor. Si lo viralizás y avisás a alguien y decís, uy, mirá lo que está pasando, ojo, cuidado porque pasó esto, o decir, centrarse y pensar y decir esto no, esto puede ser una operación, puede ser algo de alguien, la verdad no tenemos semejante capacidad de discernimiento cuando estamos viviendo tan mal. Entonces, a la lo debatimos en vivo nosotros. a la gente la pondría en calidad de víctima de lo mismo, somos todos víctimas de lo mismo. Y hay que poner el foco en el fin de todo esto y en lo que se logra, lo que logran estos tipos a través de estas fake news, que es lo mismo que generan cuando tiran con una ametralladora en una estación de servicio, en un restaurante, en el centro de justicia penal, en un canal de televisión, que es miedo y terror, y volvernos locos. Y generar un desorden. La policía va para un lado, para el otro. ¿Por qué? Porque en ese desorden y en ese miedo y temor los que salen ganando son los narcos y los delincuentes. El tema es que nosotros uno reacciona como puede. El Estado tiene que reaccionar a ciencia cierta bien. Uno sí, pero nunca reacciona. Que sabe. El problema es ese, esa anarquía que se está dando de que no reacciona. Porque el discurso político de campaña hoy ronda por más menos policías, más menos agentes federales. Bueno, y ya lo venimos diciendo hace un montón de tiempo. La salida, la solución no es únicamente policial. Sí, por supuesto que hacen falta un montón de agentes, provinciales, federales, de inteligencia criminal, los que quieran. Más recursos para la justicia, por supuesto que también. No es la única salida. No, a ver si cuando hay un chico que sigue viviendo como una salida laboral, vender droga o salir a robar, y vos no solucionás ese problema social de fondo, va a haber otro chico que va a hacer exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el problema de fondo no está solucionado. Pero bueno, queda bien para la campaña electoral decir solamente el tema de los agentes. Haber llegado a este momento crítico no fue de un día para el otro. No. Tampoco va a ser de un día para el otro la solución. Lo vamos a sumar al tema a Sergio, que también está, tiene que ver con la política, con la coyuntura, con todo. Sergio. Ana, Juan Pedro, Agustín. En cierta manera, como para poder poner un broche, digamos, un poco a esta crónica que venimos contando este mediodía. 2 o 3 cuestiones nada más. Primero, pareciesen que las autoridades están trabajando solas. Brilloni por un lado, el intendente grita por otro, la justicia, el Ministerio Público, los organismos de comunicación que deben advertir sobre la circulación de estas fake news. ¿Qué son las fake news? La distribución de información con un contenido verosímil, ¿sí? Y que lo que busca es que su publicación, su difusión, su viralización, lo que hace es convertirlo en hechos concretos. Y para esto tenemos que aprender del pasado, aprender de lo que nos sucedió como sociedad, como ciudad, cuando, por ejemplo, estábamos en las épocas donde había crisis social y que se estaba al borde de un estallido o al borde de los saqueos. ¿Qué pasaba en ese momento? ¿Cómo se neutralizaba la posibilidad de que aquellos factores que intentaban destruir el orden social lo concretaran? Que existiera información y que se advirtiera previamente de la circulación de estos mensajes, cuya publicación lo que hace es convertir en hechos lo que se amenaza. Ya desde el lunes venimos recibiendo en nuestros teléfonos, en la radio, en el canal, mensajes que dicen toque de queda, esta noche va a haber balaceras. A lo que ya existe, y es muy grave, le agregamos esta zozobra o esta incertidumbre que desde algún lugar surge para que esto efectivamente se concrete. Pero si no tenés una autoridad fuerte, coordinada, en donde se pueda trabajar de los diferentes estamentos estatales, incluida la justicia, para que pueda existir una malla de contención, es imposible poder afrontar desde un medio de comunicación, desde un ministro de seguridad, desde un intendente o de quien fuera. ¿Sí? En su momento, quienes teníamos la responsabilidad de ocupar lugares como estos, había información precisa como para decir cuidado porque está circulando esta información que no es real. Ahora cada uno pareciese que trabaja desde su lado. Mientras tanto, yo sé que a vos te preocupa que en tu barrio circulen este tipo de mensajes. Lo que tenés que hacer, si vos no sabés de dónde viene esa información, no viralizarla, no difundirla, porque lo que hace precisamente es conseguir el fin de quien lo organizó, generar intranquilidad,
generar desconcierto, generar crisis social y más allá de lo que nos pasa, aún más si esto se concreta.